Cada vez tengo más claro que el plan de María Corina Machado para el 10 de enero es el de una revolución pacífica y que tiene como modelo la revolución de los claveles del 25 de abril del 1974, cuando hubo un golpe de Estado militar contra la dictadura de Portugal y los portugueses salieron a la calle de manera ordenada, organizada, atendiendo a unas señales. Y quiero hablarte en este vídeo precisamente de cómo fue esa revolución, porque tal vez las señales que vamos a tener, que vais a tener los venezolanos en los próximos días, van a tener mucho que ver con el plan que se ejecutó de una manera tan eficaz en Portugal que no hubo víctimas, y esto es lo mejor que pueda ocurrir. Un plan de transición donde se hace caer el régimen sin que haya víctimas, sin que haya violencia. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Y por qué eso de los claveles? Que tiene poco esto de socialismo, sino que era más bien porque era la flor de la estación y todo surgió de una manera bastante espontánea. Te lo cuento todo en este vídeo. Venga, vamos allá. La verdad que sí, antes de iniciar a hablarte de la revolución de los claveles de Portugal, quiero hacerte una introducción mínima acerca del hecho de que todo lo que vas a escuchar de aquí en adelante posiblemente dé sentido a los mensajes de María Corina Machado en las últimas semanas, sobre todo los mensajes a las mujeres de los militares, los mensajes a los militares y el último mensaje también a todos los venezolanos de Año Nuevo, donde decía que todo el mundo tiene un rol, desde los civiles hasta los militares. Y precisamente la revolución de los claveles tuvo que ver mucho con eso. Primero, con un despliegue militar atendiendo unas señales y después con un despliegue civil. Te voy a poner un trozo de un vídeo que publiqué recientemente donde te voy a explicar muy bien en qué consiste la revolución de los claveles. Y vamos a ver en qué consistió este levantamiento en la madrugada del 25 de abril. El levantamiento militar comenzó simbólicamente a las 22:55 horas del 24 de abril, con la conocida canción E Depois do Adeus, de Paulo de Carvalho, que había representado a Portugal en el Festival de Eurovisión, unos días atrás quedando en última posición. Transmitida por el periodista João Paulo Diniz de la radio de emisores de la Asociación de Lisboa, que era el primer aviso para que las tropas se prepararan en sus puestos y sincronizaran relojes. A las 0:25 del 25 de abril, la radio Renascença transmitió Grândola Vila Morena, una canción revolucionaria de José Afonso. En el plan inicial, la canción era otra del mismo autor, pero estaba prohibida por el régimen. Era la segunda señal pactada por el MFA para ocupar los puntos estratégicos del país mediante una serie de coordinaciones fijadas por un puesto de mando establecido por el mayor Otelo Saraiva de Carvalho en el cuartel del Pontón de Lisboa. Fíjate, cuando María Corina habla de las señales, escuchar la señal, presta atención a la señal. Bueno, no dice escuchar, pero dice prestar atención a la señal. En este caso, las señales eran unas canciones, En las horas siguientes, el gobierno se derrumbó. A partir de las 01 horas del 25 de abril, las guarniciones de las principales ciudades, Oporto, Santarém, Faro, Braga, Viana do Castelo, decidieron seguir las órdenes del MFA. Ocuparon aeropuertos y aeródromos y tomaron las instalaciones de gobierno civiles. De hecho, fuera de Lisboa, la situación discurrió con sorprendente calma y a lo largo de la madrugada las autoridades fácticas del país perdieron el control del país sin resistencia, ignorando totalmente la situación real del país. Es decir, el movimiento nació en el seno de los militares que ocuparon una serie de puntos estratégicos dentro del país al prestar atención a una señal. Hasta aquí todo puede encajar con el plan de María Corina Machado y ese mensaje también a los militares que todos tienen un rol. Pese a que desde las 3 horas de la madrugada se emitieron continuos llamamientos radiofónicos de los que más tarde serían conocidos como Capitanes de Abril, los oficiales jefes del MFA, a la población para que permaneciera en sus hogares y a la policía para no oponerse a las actividades de las tropas rebeldes. Al amanecer de ese mismo día, miles de civiles portugueses se echaron a las calles en varias localidades. Primero, tomaron posiciones los militares para garantizar
a los civiles poderse manifestar después en total seguridad. Es importantísima esta parte, ¿eh? Y fíjate, al amanecer de ese mismo día, miles de civiles portugueses se echaron a la calle en varias localidades mezclándose con los militares sublevados. En el transcurso de la madrugada, los militares rebeldes salieron de sus cuarteles y ocuparon los aeropuertos internacionales de Lisboa y de Oporto. Fíjate que de hacerse de esta manera, podría entrar un avión, el avión presidencial de Edmundo González, si todo sucede de acuerdo con este plan, ordenando así el cese de los vuelos en todo el espacio aéreo portugués. Unidades de la Marina de Guerra se adherieron a la revuelta y tomaron el control de los puertos del Atlántico, de Madeira y de las Azores. Si bien al inicio las tropas de la aviación se mantuvieron indecisas, aceptaron seguir al MFA debido a la decidida actuación de las tropas rebeldes del ejército. En torno a las 4 horas, el gobierno toma conocimiento por primera vez de la revuelta y de su magnitud y pierde el factor sorpresa. Es posible, por tanto, que todo esto surja en la noche y no a lo largo del día, ¿eh? Pero las órdenes del presidente Marcelo Caetano y de sus ministros dictadas durante las 3 horas siguientes para detener a los rebeldes por las fuerzas no fueron obedecidas y las fuerzas del MFA controlaron todos los puntos clave del país a las 9 de la mañana. Tras el amanecer del 25 de abril, uno de los hitos de aquellas concentraciones fue la Marcha de las Flores en Lisboa, caracterizada por una multitud pertrechada de claveles, la flor de temporada, una camarera, Celeste Cairo, que regresaba a casa cargada de las flores que iban a ser entregadas a los asistentes de un banquete para celebrar el primer aniversario del restaurante de autoservicio Sir en la calle Brandcamp, el cual fue suspendido por la situación, no pudo dar el cigarrillo que un soldado le pedía desde un tanque en la Plaza del Rocío, justo al inicio del Largo do Carmo, donde los tanques de los sublevados aguardaban nuevas órdenes en una tensa espera desde la madrugada. Como la joven solo llevaba los manojos de claveles, le dio uno. El soldado lo puso en su cañón y los compañeros repitieron el gesto colocándolos en sus fusiles como símbolo de que no deseaban disparar sus armas, extendiéndose la acción por toda la ciudad y generando el nombre con que la revuelta pasaría a la historia, como la Revolución de los Claveles. Las acciones militares rebeldes fueron protagonizadas también por el capitán Salgueiro Maia, que, al frente de las fuerzas de la Escuela Práctica de Caballería, salió de Santarém para marchar sobre Lisboa con una columna de tropas. En la capital logró adhesión de más tropas y con ellas ocupó la Praça do Comercio, en plena Plaza del Comercio de Lisboa, a primeras horas de la mañana del día 25, luchando por mantener la orden, evitar desmanes de civiles y convencer a las fuerzas militares de la capital que aún se hallaban en duda ante los sucesos. El presidente del gobierno, Marcelo Caetano, y el resto del gabinete incapaces de contener la situación se refugiaron en el cuartel del Bairro del Carmo, en Lisboa, donde fue cercado por el MFA a las 10 de la mañana del 25 de abril, apoyado por una multitud de manifestantes. La intervención de la fragata almirante Cabo Coutinho en la desembocadura del Tajo para liberar al gobierno fracasa a las 12 horas, mientras los comunicados del MFA declaran tener bajo control todo el país y que se acerca la hora de la liberación. Caetano discutió la situación con el capitán rebelde Salgueiro Maia, quien dirigía a las tropas sublevadas que cercaban el Carmo, y que le presentó un ultimátum a las 14:30 horas para dimitir y entregarle el poder antes de las 16 horas. Algo parecido podría suceder precisamente para que sea Nicolás Maduro quien entregue y juramente. Sería increíble, ¿no? Un Nicolás Maduro cercado que tenga que finalmente ser quien le dé el testigo al mismo Edmundo González y se arrodille delante de Edmundo González, nuevo presidente de Venezuela. Sería realmente increíble ver una escena de este tipo, ¿no? Vamos a leer también la caída del gobierno tras vencer a las 16 horas el ultimátum para la rendición del gobierno y siendo imposible contar con apoyo significativo en las Fuerzas Armadas para defender el ordenamiento vigente, Marcelo Caetano pidió a Salgueiro Maia rendirse ante un oficial de alta graduación, a lo cual accedió Salgueiro. Horas después, en circunstancias poco claras y probablemente con la mediación de potencias internacionales, Caetano y los exministros fueron autorizados por el nuevo gobierno revolucionario a volar hasta las Islas Azores, desde donde partieron al exilio
hacia Brasil. Y así es como se liberó a Portugal de la tiranía, una tiranía durada medio siglo, y así es como se realizó una revolución pacífica donde cada uno, tal como dice María Corina Machado, tenía su rol. Todo iniciaba por la toma de posiciones por parte de una serie de grupos militares y luego con la participación de los civiles al prestar atención a toda una serie de señales hasta acercar finalmente al gobierno y facilitar la salida. No me dirás que este podría ser un plan maestro y que podría ser la mejor manera de hacer el tránsito, hacer la transición o ultimar la transición en Venezuela. Ahora me gustaría preguntarte qué opinas tú. ¿Crees que el comunicado que hemos escuchado de María Corina Machado abre la vía, despeja, mejor dicho, el camino hacia una revolución pacífica como la revolución de los claveles de Portugal? ¿Crees que este va a ser el modelo elegido por María Corina Machado y Edmundo González? ¿Cree que María Corina y Edmundo dispone de suficiente apoyos en las Fuerzas Armadas para que se realice un despliegue tal como ocurrió en Portugal en el 25 de abril del 1974? Te espero en los comentarios, espero tu opinión y que me digas si esto crees que es viable en Venezuela. Desde luego, desde mi punto de vista, sería la mejor manera de ultimar la transición más allá del conflicto, porque al final el conflicto son vidas que se pierden. Ojalá los venezolanos sepan atender a la señal, ojalá la señal tenga como plan una revolución pacífica y ojalá todo termine a buen fin y que sea Edmundo González el presidente a partir del 10 de enero. Pero bueno, para esto vamos a debatir en la parte de comentarios. Ahí te espero. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y, por supuesto, nos veremos también el año que viene, en el año 2025. Quiero aprovechar para felicitarte el año nuevo y dar mi deseo con este vídeo de que el cambio llegue pronto a Venezuela y no solo que llegue, sino que llegue de la manera en la que te lo he contado en este vídeo. Sería desde luego la mejor señal una transición pacífica. Bueno, con esto es todo. Besos y feliz año nuevo.